Muy buenas, bienvenidos al canal literario Arge. Vamos a leer un poco de este libro, Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva, del economista Israel Kirchner. Capítulo 2. La noción de descubrimiento. La noción de descubrimiento es tan central para la tesis que aquí sostengo, que sus matices tan sutiles y esquivos, que sin duda resultará útil dedicar un breve capítulo a la discusión y clarificación de su significado. Pretendo afirmar que los ingresos que se obtienen bajo un sistema capitalista, especialmente el puro beneficio económico, son ingresos descubiertos, y que el Producto Nacional Agregado de una economía capitalista, la tarta que supuestamente se reparte, es una tarta descubierta. Quisiera contrastar esta caracterización de las nociones de ingresos y producto agregado con la percepción que ellas parece subyacer a la literatura económica al uso sobre la justicia económica en un sistema capitalista. Para ello asociaré el concepto de descubrimiento con los de creatividad y perspicacia o capacidad de alerta, o identificaré el contexto con el que se realizan los descubrimientos como un contexto de radical incertidumbre. Contrastes y discusiones todos ellos que desde luego requieren su discusión. Comenzaré con algunos casos paradigmáticos de descubrimiento y de ausencia del mismo. Tablones de madera y escaleras. Esta es la parte que más me gusta de este libro. Presten mucha atención. Imaginemos por un momento que Jones se encuentra accidentalmente atrapado en un profundo hoyo en cuyo fondo, afortunadamente para él, da la casualidad de que hay una buena cantidad de tablones de madera, clavos viejos y alguna que otra herramienta abandonada, un martillo entre ellas. Deseando salir del apuro, Jones se pone a construir una tosca escalera con los materiales y herramientas de que dispone. Probablemente estaríamos todos de acuerdo en afirmar que Jones ha descubierto los tablones y las herramientas que le permiten construir la escalera, pues ciertamente no los había fabricado él. Lo que no nos atreveríamos a decir de buenas a primeras, sin embargo, es que Jones descubriera la escalera. Nos parecería mejor decir que la ha fabricado con los materiales y herramientas descubiertos. Propongo que analicemos estos dos aspectos, el de descubrimiento de los materiales y herramientas por una parte y el de la fabricación de la escalera por otro. ¿Qué es lo que distingo la frase descubrimiento y la fabricación en el proceso que culmina la escalera? A la hora de formular una distinción entre ambas fases, se me antoja importantes algunas consideraciones. Empecemos. 1. El descubrimiento de los tablones, clavos y martillo no fue premeditado en el sentido de que Jones no se puso deliberadamente a buscarlos. Simplemente advirtió que estaban allí y se dio cuenta de que podía serles útil para salir del agujero. Por su parte, la construcción de la escalera fue absolutamente deliberada. Una vez que los materiales y herramientas se encontraban a su disposición y que había decidido que el mejor modo de escapar era construyendo una escalera, tanto su decisión de escapar como su puesta en práctica pueden considerarse acciones plenamente deliberadas. Su objetivo estaba claramente definido, a saber, construir una escalera con el fin de escapar, y los medios que tenía a mano, por lo que intencionadamente procedió a disponer los medios en orden al fin. 2. Puesto que la construcción de la escalera fue deliberadamente planeada, cabe suponer que el proceso que llevó hasta ella se conformaba a los patrones clásicos de adopción de decisiones económicas, en la medida en que cabe suponer que Jones prefería escapar antes mejor que después, construir la escalera con el menor esfuerzo posible, subir una escalera segura antes que una que pudiera partirse bajo su peso, alimentarse antes que morir de hambre. Podemos estar seguros de que el método que empleó para construir la escalera tenía en cuenta todos estos objetivos y restricciones. Sin duda eligió el método que mejor equilibraba su necesidad de escapar cuanto antes, su disgusto por el esfuerzo y por trabajar con el estómago vacío, y su deseo de no partirse la crisma en una escalera frágil. El descubrimiento de los materiales y herramientas por su parte no implicó ningún ejercicio de maximización restringida de este tipo en el sentido de que simplemente advirtió que estaban allí y que le podían ser útiles. Solo después de ello se encontró en condiciones de embarcarse en cálculos y de equilibrar objetivos potencialmente conflictivos. Tercero, en el proceso de construir la escalera no se advierte a primera vista ninguno de los elementos de casualidad
o suerte que rodearon el descubrimiento de los tablones, los clavos o el martillo. Una vez que fueron descubiertos los medios para alcanzar su objetivo, todo el proceso parece haber quedado totalmente bajo su control, de principio a fin. El descubrimiento de los materiales y herramientas no hizo sino poner la escalera definitivamente a su alcance. Por otra parte, en cuanto a su descubrimiento no fue planeado, cabe atribuirlo a la buena suerte, a la providencia divina o a cualquier otro factor favorable más allá del control humano, sin los cuales Jones quizá nunca hubiera advertido los tablones y consecuentemente seguiría aún en el fondo del hoyo. Cuarto, si bien hemos dicho que el descubrimiento que Jones hiciera de los tablones fue fortuito y más bien resultado de la suerte, por lo que no tiene en ello ningún mérito, podría no obstante decirse que también en su parte atribuible a su perspicacia o capacidad de alerta, así como a su inventiva, ya que si se hubiese estado amodorrado no habría descubierto nada. Tales cualidades, empero, parecen ausentes en la construcción misma de la escalera. Una vez que Jones advirtió que los materiales y herramientas estaban en su disposición y que reunían las características oportunas, las decisiones de construir la escalera y no otra, y de hacerlo en un tiempo determinado, fueron adoptadas mecánicamente, por utilizar la expresión de los libros de texto. Dado los objetivos y las restricciones expresadas tales estos mismos materiales y herramientas disponibles, la decisión de proceder a la construcción de un objeto no exige ninguna capacidad de alerta por nuestra parte e incluso podría en principio ser confiada a un ordenador. El descubrimiento de los materiales aptos para construir la escalera difícilmente podía haber sido realizado, sin embargo, por ninguna máquina, ya que partimos de la premisa de que Jones no tiene la menor idea de que estos pudieran estar allí y por tanto difícilmente podía haber programado ningún artefacto que los localizara. Es más, Jones ni siquiera podía haber pensado de antemano en construir una escalera, ya que solo después de haber advertido los tablones se encontró en condiciones de darse cuenta de que disponía de los medios para hacerla, y así escapar del hoyo. Por consiguiente, el que descubriera los tablones es inseparable de su capacidad de alerta e inventiva, que son cualidades humanas. Si no hubiera estado atento a su entorno y a las posibilidades que encerraba, quizá jamás habría advertido los tablones ni su potencial utilidad, ni siquiera en el caso de que accidentalmente se hubiera dado, en sentido estricto, de narices contra ellos. Quinto, resulta evidente, de todas formas, que tanto el descubrimiento de los tablones como la construcción de la escalera implican un cierto conocimiento previo. Hay que suponer desde luego que Jones sabía cómo utilizar un martillo, así como el uso que potencialmente cabía dar a los tablones. Esto presupone cierta idea de que es una escalera y atisbar entre sus posibles usos el de poder servir para escapar de un hoyo. Sin embargo, estos dos tipos de conocimientos son bien diferentes. El de cómo construir una escalera era un conocimiento contenido en un recurso que se encontraba plenamente a disposición de Jones. Aun sin habérselo pensado mucho, podía haber asentado en que del mismo modo que sabía de su propio dominio sobre los tablones, los clavos y el martillo, sabía igualmente que podía construir una escalera con ellos. Al construirla, Jones está en un sentido muy real haciendo uso de un conocimiento de cuya posesión es consciente. Del mismo modo en que está haciendo uso de unos tablones, unos clavos y un martillo. Y si en un principio Jones no hubiera realmente sabido cómo utilizarlos para construir una escalera, podemos imaginárnoslo en el intento deliberado de aprender a hacerlo por medio de una práctica diligente en el uso del martillo. Pero el conocimiento previo que permitió a Jones hacer su descubrimiento no fue deliberadamente utilizado en la realización del mismo. Después de todo ya partimos de que el descubrimiento no había sido premeditado. Podríamos imaginarnos a los psicólogos analizando la perspicacia o alerta que antes he atribuido a Jones y a la que hemos en parte atribuido el hecho de que descubriera los tablones, como si estuviera compuesta de ciertos elementos de conocimiento que Jones controlara tácitamente. Pero el caso es que Jones no hizo un uso deliberado de su capacidad de atención con el fin de encontrar los tablones, simplemente advirtió que se encontraban allí. Bueno, eh, lean a Kirchner, que lo disfruten. Hasta la próxima.